con la paradoja de que al final manda el futbolista, manda el talento del futbolista, manda la interpretación del jugador, manda el estado anímico del jugador, que consigas que haya 20, 25 jugadores que te compren la idea y que esos 25 jugadores se coordinen en torno a una idea. Venga que arrancamos. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Ángel Vivar Dorado. ¿Cómo estás? Un placer saludarte. Igualmente. Y bueno, tener el gusto de que seas el primer invitado de la nueva temporada. Esto ya, como saben nuestros espectadores, no es Guadalajara sobre ruedas. Hemos pasado a que se llame Conexión sobre ruedas porque hemos ampliado los horizontes también, hemos ampliado el radio de acción, sí, señor. y ahora también el corredor de Henares va a ser protagonista, ¿no? de estas entrevistas que, bueno, que en cualquier caso mantienen la esencia, una charla distendida en un coche, dos compañeros de viaje, y bueno, esperemos que el viaje evidentemente sea bueno y productivo. Seguro que sí. Bueno, que sí. pues si quieres nos ponemos los cinturones. Venga. Y arrancamos. Hemos quedado aquí. Al final un poco, el final de este viaje, el tuyo en particular, es un poco el inicio de este, ¿no? Tu último destino vital, ¿no? Que es Alcalá de Henares, y esta Real Sociedad Deportiva Alcalá ha sido, bueno, es nuestra primera parada. Ha sido un jugador, también como entrenador, que te has movido un poco por el extrarradio, ¿no? De Madrid, madrileño, y parece Sí. que el extrarradio es lo tuyo, ¿no? Bueno, a ver, al final, sí, yo no soy de Madrid capital, soy de un pueblo al sur de Madrid, de Griñón. Griñón, ¿no? Sí, a unos 30 kilómetros. Bueno, he tenido la suerte también como jugador, muchas veces que se dice ser profeta en tu tierra, he tenido la suerte de jugar en varios equipos madrileños, Rayo Vallecano, Getafe, Leganés, y bueno, y ahora como entrenador, pues la etapa que estoy viviendo aquí en Alcalá también, sí. Los inicios evidentemente te sitúan en Leganés. Cualquier aficionado que haya visto fútbol en los 90 debe recordar, ¿no? ese Leganés, ¿no? En la prehistoria, ¿no? ¿Queda muy lejos ya o qué? Sí, queda muy lejos, han pasado muchos años ya, desgraciadamente. Sí, yo me formé como jugador en las categorías inferiores del Leganés, desde que era muy pequeñito, con 11 años iba desde mi pueblo a Leganés en autobús, tardaba unos 40 minutos, siendo, ya te digo, muy pequeñito, 11 años, y ahí fui subiendo de categoría hasta que llegué al primer equipo. En ese momento en el Leganés era un equipo humilde también de la categoría, lo que era antes segunda división B, que puede ser comparable ahora con primera, segunda red, y confiaban mucho en los jugadores de la cantera porque tampoco había mucho dinero. Entonces, bueno, conseguí de toda mi etapa pues lograr subir al primer equipo, ¿no? ¿Ya tenías la sensación, Aido? ¿Tuviste esa primera sensación de sueño cumplido, el hecho de llegar a ese primer equipo del Leganés? ¿O ambicionabas más? Ambicionaba jugar en primera división, la verdad que mi ambición fue siempre esa, ¿no? Es cierto que también para mí los pasos que fui dando en Leganés eran como muy naturales, y también yo era muy jovencito y quizá no apreciaba realmente la importancia de cada uno. Para mí un paso muy complicado es de juveniles al fútbol amateur, porque ahí hay un salto bastante grande. Eso sigue siendo un poco así, ¿no? Quiero decir, Sí. ese salto es como el más difícil de dar. Claro, cuando tú estás jugando en cantera como jugador, digamos, estás muy arropado. Cuando ya juegas en fútbol senior, pues ya, claro, todo ese... Fútbol de verdad, o fútbol papá, ¿no? Que diría el bueno de Bordalás, sí, ¿no? fútbol competitivo 100%, ¿no? Donde no solo tienes que jugar bien, sino también encontrar los mecanismos para ser mejor que tu rival, cuando tu rival a lo mejor no es estrictamente el juego en sí.
Ya sabéis que este contenido es posible gracias a Renault Autocarpe, concesionario oficial que se despliega como esos centrocampistas box to box de un lado para otro por todo el corredor del Henares, con vehículos Renault, Dacia y seminuevos, donde grabamos estas magníficas entrevistas y cuentan además con servicios de taller y carrocería. Con el equipo encima, eso, con el equipo, bueno, pues de tus amores seguramente en ese momento. Bueno, para mí el Leganés tiene una huella imborrable, pues es el equipo donde yo me formo. Es verdad que luego he estado en algún otro que también me ha dejado mucha huella, Getafe me dejó mucha huella, pero yo es donde me formo, donde además tengo amigos también desde hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, pues eso sí, me imaginaba que era un poco eso, por lo menos uno de los que ocupaba una gran parte de tu corazón. Tienes además la suerte, yo creo, ¿no? También estar en el momento adecuado, ¿no? De conseguir ya un ascenso, ¿no? Que no sé si es lo más especial que puede vivir un futbolista, seguramente junto con conseguir un título. Sí, por eso te digo que en mi ambición de querer jugar en primera división, los pasos para mí fueron muy naturales, también ayudados por lo que es el equipo, ¿no? Yo subo al filial aún siendo juvenil, participo en el filial, llega un momento que el entrenador del primer equipo, que había sido entrenador mío en Alevines, decide confiar también en mí. Eso es clave, ¿no? Supongo, tener gente en ese momento, ¿no? Que apuesta por uno cuando uno todavía no es nadie, evidentemente. Sí, a ver, yo quiero pensar que apostaron por mí porque también vieron algo, ¿no? Porque yo ahora como entrenador, cuando tú decides apostar por jugadores, es eso, ¿no? Entonces, bueno, y el primer año de yo estar en la primera plantilla del Club Deportivo Leganés, ascendemos de segunda división B a segunda, con lo cual es una suerte también tremenda porque comes un paso enseguida y me veo pues siendo senior de segundo año jugando en segunda división, ¿no? Con lo cual, muy joven, ¿no? ¿Qué edad tenías ahí? Pues ahí tenía senior de segunda división, 19, 20 años. 19, 20. Ya ves, rápidamente ese primer boom, ¿no? Esa primera alegría, ¿no? Que supongo que el fútbol ya en esas edades también va dejando seguramente decepciones, a lo mejor no sé si en forma de lesiones, de malos momentos. A ver, si tienes una lesión, el fútbol es lo peor que le puede pasar al jugador desde mi punto de vista. Sí. Siendo joven hay pocas decepciones porque todo está por hacer y lo que tienes que tener es un hambre y unas ganas de convertirte. Todo es bonito, ¿no? Por así decirlo. Todo lo que te venga es un premio. A mí todo lo que me venía en ese momento era un premio, contando además que encima el equipo en el que juegas pues va muy bien, ¿no? Claro. Superas tus expectativas. Decías antes que ambicionabas eso desde muy joven llegar a primera división. ¿En qué momento el Vivar Dorado de no sé si de 15, 16, 17 años dice yo me voy a poder dedicar a esto del fútbol? Yo, más que tener la certeza que me podía dedicar a ellos, tenía el deseo. Tenía la ambición, pero esa ambición movida por un deseo tremendo. El fútbol me apasiona, ha sido mi vida, me encanta, entonces como me apasionaba, yo lo vivía que muy intensamente. Sí, tenía que ser sí o sí. Y luego, como te digo, tuve la suerte de ir dando como pasos naturales. No fue una cosa de un día para otro, yo lo tenía en mi fuero interno y esos pasos naturales se van dando, ¿no? Que se hacen luego ya efectivos, pues bueno, cuando estoy jugando en segunda división con el Leganés y ya hay algunos equipos que me llaman y se interesan por mí de primera división, ¿no? Entonces ahí sí que tomas conciencia de decir, vale, estoy ya cerca o ya es inminente, ¿no? Claro, sí. Buen rendimiento encima en el Leganés y eso, como tú anticipabas, empiezan a llamar a tu puerta, no sé si es leyenda, realidad, ahora nos lo podrás decir tú, hasta incluso el Barça y el Madrid. Sí, el Barça y el Madrid me querían para sus filiales, para lo que era antes el Castilla y para lo que era el Barça B, que estaban jugando en segunda división. Entonces se interesan por mí para su segundo equipo. Y luego hubo otros equipos como el Valladolid que se interesa y en última instancia el Tenerife, que es donde decido ir, ¿no? Porque yo quería jugar en primera división ya. Entonces, bueno, el Barça y Madrid era atractivo, pero era atractivo para los filiales, ¿no? Lo tenías muy claro, porque no te pudo ahí, no sé, supongo también un poco a lo mejor incluso a ese punto de inconsciencia, ¿no? Que puede tener la juventud, ¿no? De decir, oye, ¿cuál es la mejor propuesta? La que se juega, o la más alta, ¿no? La de primera división, pues allá que vamos, ¿no? Claro, sí, es un punto de inconsciencia, seguramente medido más por lo pasional, medido más por lo emocional, de decir yo quiero estar ahí, quiero estar lo antes posible, que a lo mejor lo lógico, no sé en su momento si hubiera sido mejor un año más de formación en un segundo equipo, que incluso fíjate el salto que te podía haber dado, ¿no? Pero mirado con retrospectiva yo lo tenía claro, que quería ir a primera división,
de los equipos que salieron, el Tenerife me parecía tener una propuesta futbolística parecida a lo que yo podía desarrollar, y por eso me marché allí. No sé si fue un poco también eso, era un poco evidentemente salir de casa, ¿no? Salir de esa zona de confort que ahora tanto se habla y hacer algo así como una mili, ¿no? Allí en Tenerife. No parece mal sitio en cualquier caso. Fue una mili en toda regla, porque efectivamente yo no había salido de casa. Lo que pasa que no me asustaba salir de casa, es más, llegó un momento que dije, no, tengo que salir de casa, y además encantado porque, bueno, en mi casa estaba muy bien, pero no estaba pegado a vivir en el núcleo familiar, ¿no? Entonces, bueno, digamos que no me costó. Lo que pasa que efectivamente cuando sales de casa y sales con 20, 21 añitos, pues también lleva un proceso de adaptación y de acostumbrarse, ¿no? Sí, lógico. ¿Y qué te encuentras cuando llegas allí? No sé si es un poco lo que tenías en la cabeza, o te empiezan a sorprender cosas, o te cambian un poco el plan, no sé, cuéntame. No, me encuentro un poco lo que esperaba, que es un nivel... ¿Quién apuesta por ti? Perdona, ¿quién eres el entrenador en ese momento? Bueno, yo marcho a Tenerife justo cuando Valdano se marcha a Madrid. Parece ser que Valdano deja un informe hecho o comenta al club que el deseo de ficharme. Lo que pasa es que luego se va a Madrid y, en cierto modo, yo voy al Tenerife por ese motivo, ¿no? Ya. O sea, es un poco Valdano quien recomienda ahí tu fichaje, ¿no? A pesar de irse incluso del equipo, terminar él saliendo. Eso es. Ajá. Y bueno, llegas allí y no sé si... te decía eso, si... Todo va más rápido. Ajá. Yo llego allí y todo empieza a ir a 1000 por hora, porque al final jugadores con más calidad técnica necesitan menos toques para desarrollar la misma acción, más intuición de lo que es el juego. Entonces tienes que hacer lo mismo mucho más rápido, que es donde está la dificultad, ¿no? Yo al principio de llegar allí, los típicos rondos, me pasaba la mitad del rondo dentro, ¿no? Ya. Sabes que el que está fuera y la pierde va dentro, ¿no? Un jugador que además tenía buen toque de balón, que tenía calidad, quiero decir, que por si alguien no te vio jugar, tenía calidad. Bueno, digamos que eso, nunca ha sido un jugador rápido gestualmente, y digamos que ahí fue el primer paso que me avivó a... tener que pensar, ¿no? En mi cabeza intentar pensar un poquito más rápido. ¿Sí? Es la principal diferencia, ¿no? Yo creo que todo el mundo hace referencia, ¿no? Cuando vas subiendo de categorías, esa velocidad, ¿no? El ritmo del juego. El ritmo a ver, al final cuando tú subes de categorías, el jugador es un poco más completo. Entonces es un poco más completo físicamente, es un poco más completo técnicamente. La toma de decisiones, que es clave en el fútbol, también se ejecuta de mejor manera. Entonces digamos que todo va a más velocidad, que es lo que implica la dificultad del fútbol, ¿no? Y jugadores con más calidad, que los controles son más precisos. Pues yo me acuerdo la primera vez que fui a jugar contra el Barça con aquel Dream Team de Cruyff, que el medio centro era Guardiola, y Guardiola tiene una precisión en los controles milimétrica, ¿no? El césped del Camp Nou estaba cortísimo, húmedo, el balón volaba, y sin embargo el balón volaba y era capaz Guardiola en su momento de hacer unos controles milimétricos, ¿no? Bueno, esa es la diferencia, y sobre todo lo que te hace avivarte también a ti para intentar ponerte a esa altura. Estabas ahora hablando de Guardiola, estaba pensando que el hecho de cuando llegas a Tenerife, no sé si llegas a coincidir con Redondo, o Redondo también se marcha justo en ese momento, Redondo, ¿no? También se marcha, sí. Y no sé si a ti te cuelgan un poco la etiqueta de ser ese nuevo Redondo o no. No, a ver, Redondo era otro jugador distinto a lo que soy yo. Él era un 6 más posicional. Yo en su momento, cuando llego a Tenerife, estoy más cerca de la media punta, ¿no? Entonces, bueno, no es que... Sí, tendemos a comparar en algún comentario, pero en cuanto se me ve jugar a mí de primeras, ya sabes que no somos jugadores distintos, o viceversa, vamos. Sí, no, también por eso, ¿no? Por aquello un poco también de las expectativas, y ya sabes también en ese sentido cómo es la prensa, que rápidamente etiquetamos, ¿no? Buscamos cambiar cromos, como si bueno, eso se pudiera hacer. En general las personas somos así, ¿no? Necesitamos a veces esas referencias para hacernos una idea. Sí. Si veníamos del crecimiento del Leganés, te tocó una época dorada, ¿no? Se podría decir, en Tenerife. Sí, el primer año que yo llego a Tenerife quizás no es tan bueno, aunque teníamos muy buena plantilla, pero el segundo y el tercero son excelentes. Antes tenías acceso a Europa únicamente los 5 primeros. En ese segundo año que yo estoy allí quedamos quintos en la tabla, nos da acceso a jugar la que era entonces Copa de la UEFA, que ahora es la Europa League. Jugamos Copa de UEFA y llegamos a semifinales. Entonces, bueno, y aparte eran años que cualquiera que iba al Heliodoro
Sufría, ¿no? Era un partido complicado. Y entonces esa sensación de que tú te ves capaz de ganar a cualquier equipo y de que además el aficionado disfruta y es consciente de eso, pues evidentemente es muy bonita, ¿no? Y es una época para el Tenerife que aún en día la recuerdan mucho, ¿no? Jupp Heynckes creo que es uno de los entrenadores también, ¿no? Que más te marca además ahí en esa etapa. Eso es, sí, Jupp Heynckes me marcó mucho en la dirección del equipo. Él venía de ser exjugador, además jugador exitoso ahí en Alemania. Y es, yo creo, su mayor virtud, cómo maneja, cómo llega al jugador, cómo entiende al jugador. A su vez era muy exigente y en esa dirección del grupo de cómo llevar al jugador, pues a mí evidentemente también se me queda porque conmigo también tuvo una relación de ese estilo, ¿no? Y además en una posición como la tuya, medio centro, ¿no? Que yo creo que ese vínculo siempre que se genera con el entrenador es muy importante, ¿no? Al final termina siendo un poco una extensión, ¿no? Bueno, eres un chico para todo, ¿no? Cuando juegas en esas posiciones centrales, medio centro, posición también de 8, que ahora se dice box to box, al final tienes que intentar hacer de todo y sobre todo generar juego para el resto de tus compañeros. Tienes que tener quizá una visión de lo que es el juego en sí, y eso también te acerca al entrenador, porque el entrenador lo que tiene es una visión general y conceptual del juego, ¿no? ¿Quién han sido esos entrenadores que más te han marcado a lo largo de tu trayectoria? ¿Quién tendrías ahí un poco como en el podio? Digamos que tengo entrenadores muy referenciales según sus potencialidades. Creo que Jupp Heynckes era un muy buen entrenador porque a todos los equipos que hasta ahora les ha sacado un rendimiento fantástico. A nivel táctico también en su momento Quique Sánchez Flores, cuando yo estaba jugando en Getafe, me aportó mucho, ¿no? A nivel de solidez defensiva, de cooperación también de lo que era el grupo, de cohesionar al grupo. Bueno, luego he tenido entrenadores muy buenos. Un entrenador que me llegó a pesar de estar poco tiempo con él fue Juan Manuel Lillo, que llega, sí, en mi último año de Tenerife el equipo no va bien, hay varios cambios de entrenador, él viene en el último momento, últimos 10-12 partidos, y es un entrenador que me parecía ya con unas ideas revolucionarias, incluso en ese momento. Sí, en su momento eran revolucionarias. Él ya empezaba a hablar de espacios, de cómo moverse los jugadores en los espacios, de que cada jugador tenía su pasillo, tenía su cuadrado donde tenía que moverse, donde todo tenía que interaccionar. Quizá antes de eso, ¿no? que él trae la idea de esa nueva escuela en su momento. Antes de eso todo era un poco más llevado a que ese aspecto táctico de ocupar los espacios era en lo defensivo, pero en lo ofensivo tener más libertad. Y luego me sorprende también mucho de tu trayectoria como jugador, un cambio tan radical como haces de Tenerife a Santander, de una isla a una ciudad del norte de España, y no sé si todavía si en esa época, finales de los 90, se notaban aquellas características, ¿no? Que los equipos parecía que tienen una idiosincrasia propia en función de dónde fueran. Si te encuentras otro fútbol cuando llegas a Santander. Bueno, ahí se dan dos situaciones. Al final, como jugador, yo creo que cuando vas a tomar una decisión tienes que valorar el modelo de juego del equipo donde vas, pero también si te quieren o no te quieren. Ya. El Racing es el que más manifiesta que me quiere. Es verdad que no era un equipo con especiales características para mi juego, pero como es el que más lo demuestra, pues digo, creo que tengo que ir al sitio donde más apuestan por ti, ¿no? apuestan por mí. Y por eso también me marché al Racing. El primer año no acaba de ser muy bueno, es verdad que efectivamente el modelo de juego no me ayude, yo tampoco es que esté muy fino, y el segundo año y tercero ya intervengo más. Es verdad que viene también un entrenador con un modelo también de juego en el que yo me adapto mejor, y esos 2 años también en el Racing son muy buenos, con Salva, con Munitis, con Amavisca, con Manjarín, con Gonzalo Colsa. Pillas casi otra época dorada. Claro, con Arceno, que es ahora segundo entrenador del Oviedo, Real Oviedo, en fin, coincidimos ahí una serie de jugadores, y también que tenemos una manera de jugar donde nosotros disfrutamos y también el espectador disfruta, ¿no? Sí, eran partidos en el Sardinero, bueno, la época de Salva, no sé, coincides el año del Pichichi. Sí, eso es. Aquello que era darle un pase, o sea, le podías mandar una lavadora y sabías que te la metía por la escuadra, ¿o cómo era aquello? Salva, fíjate que no
no era de los tíos más corpulentos, no era de los tíos más fuertes, pero es que iba como un animal. Se imponía siempre dentro del área, ¿no? No, porque sí, yo creo que Salva en el fútbol no tenía miedo, entonces le daba igual meter la cabeza en un avispero que ahí es donde iba, ¿no? Bueno, teníamos también muy buenos jugadores que eran capaces de asistirle muy bien, pero el de ese año estaba de dulce, evidentemente. Munitis era otro jugador con el que coincides, que bueno, llegó a jugarlo en el Real Madrid, y aquellos años, ¿no? del Racing de Santander le abren un poco la puerta. Ya era un jugador diferencial, creo incluso que va con la selección siendo jugador del Racing. Sí, bueno, Munitis es un chico, era un chico muy explosivo, con un tren inferior muy fuerte, habilidoso, capaz de repetir muchos esfuerzos, y en ese año también en el Racing se encuentra en un contexto rodeado de jugadores en el que él brilla y se hace acreedor también de ir a la selección y luego firmar por el Real Madrid. Luego el siguiente paso es un poco volver a casa, volver un poco a los orígenes, ¿no? Es una época en la que el fútbol madrileño empieza como a reverdecer viejos laureles y tú vuelves a aparecer por ahí. Yo vengo al Rayo, medio año, con el Racing descendemos y yo estoy jugando con el Racing, y a mitad de año se interesa el Rayo, vengo al Rayo estando en primera división. Bueno, tampoco es que juegue mucho, y digamos que ahí mi carrera, cuando acabo en el Rayo, resetea, ¿no? Vengo del Racing de segunda, de aparecer en primera poco con el Rayo, y tengo que resetear, y no es partir de cero, pero un poco reinventarme, y es ahí cuando firmo por el Getafe. El Getafe acaba de subir de segunda división B a segunda, con un proyecto ambicioso, firma 2 o 3 jugadores relevantes, y yo creo que tengo que otra vez empezar a afianzarme, jugar minutos, jugar más, y por eso decido irme allí. Y el Getafe, pues eso, es un poco, no sé si tu otro club es un poco tu segundo amor, ¿no? Porque al final marcas, o sea, todos yo creo que hemos tenido en algún momento a Vivar Dorado en los cromos con la camiseta de azulona. Sí, a ver, yo llego allí, como digo, poco también la situación que tenemos ahora en Alcalá, con mucha ambición, cada año que venía mejorabas lo anterior, como te digo, en el club había mucha ambición, con lo cual cada vez venían mejores jugadores, y el equipo daba más cosas, mejores jugadores, en segunda subimos a primera, una segunda espectacular, que es el año del Atleti, del Betis, ¿no? Creo que está en Sevilla también. Ese año el Atlético no está, del Betis, ¿no? Creo que está en Sevilla también. Ese año el Atlético no está, espectacular, muy complicada, pero una segunda conseguimos hacer un equipo muy sólido, muy compacto, muy complicada, pero conseguimos hacer un equipo. No estáis ni entre los favoritos, vosotros, para ver. No estábamos entre los favoritos, pero no estabais ni entre los la sensación en el vestuario, la sensación en el vestuario era buena, no estábamos entre los favoritos, pero comprometida, la sensación en el vestuario, la sensación de jugadores veteranos teníamos comprometidos y que tiraban del carro, que eran muy ambiciosos y a la vez profesionales, y luego chicos jóvenes que tiraban del carro, que eran ambiciosos y a la vez no sé profesionales, si te empieza a y picar luego algo chicos jóvenes del entrenador, ya lo traías ya de antemano, o que ni siquiera se pasaba por algo del entrenador, empecé a pensar en ser lo traías ya de antemano, antes no, o pero sí es cierto que yo empecé a pensar en ser entrenador cuando estaba por dejarlo, antes no, pero sí es cierto que yo siempre veía el juego de una manera general, no solo en lo que era mi actuación individual, muy general del juego. Tienes que centrar en tu actuación individual, pero ya tenía una visión general, entonces ya cuando sí dejo de jugar, te tienes que centrar en tu actuación individual. Quiero intentarlo, pero ya tenía una visión general, ¿no? Entonces esos ya años cuando del Getafe, sí dejo de jugar, vuelves a coger también otro club, como tú decías antes, en crecimiento, el ascender a primera división. Esos años del Getafe, no sé, vuelves a coger también otro club, de ese momento, no sé si lo comparas como lo más grande que te ha pasado el ascender a primera división, o qué sí, no sé, ¿qué recuerdas de ese momento? No sé si lo comparas como lo más grande que te ha pasado en el consciente de las cosas. Como lo disfrutas todo más, lo saboreas más. Lo disfrutas, yo llevo 2 años jugando en segunda división, no me había resignado a no volver a jugar en primera, eso me da la posibilidad otra vez de jugar en primera, como te digo, en un equipo en continuo crecimiento, con mucha gente de Getafe, que también tengo amistades y conozco a muchas personas, con lo cual también tienes un vínculo personal. Digamos que ese año lo veo muy intensamente, y una vez conseguido lo disfruto mucho también.
y cuando te ves en primera división otra vez, sientes eso, como que los pasos que has ido dando, las decisiones, como que te reafirman en tus decisiones, ¿o qué sensación tienes? Bueno, yo cuando vuelvo a subir en primera división tengo una cosa en mi cabeza que creo que es una ventaja, y es que sé la dificultad, o aprecio más la dificultad de jugar ahí que cuando era joven, porque cuando era joven digamos que todo fue un poco más natural, con lo cual lo valoro mucho más, empiezo a disfrutarlo mucho más y a su vez a ser consciente del valor que tiene eso. ¿Sientes que son esos los mejores años de tu carrera deportiva? Yo diría que sí, no sé si a nivel de rendimiento, pero sí a nivel de conciencia, de seguridad en lo que hago, también más conocimiento del juego. Evidentemente te vuelves más responsable, a veces cuando eres joven, que las cosas no te importan tanto, no eres tan consciente, por ahí tienes más desparpajo, pero sí, son años de mucho disfrute. Sí. ¿Eras, por todo esto que estás contando, uno de los líderes del vestuario? ¿Adquieres ese rol? No sé si a lo mejor hasta de manera natural. Sí, te diría de manera natural, porque cuando yo llego allí a Getafe no era de los capitanes, pero de manera natural. Al final eres veterano, tienes experiencia, bueno, intentas con el ejemplo transmitir cosas y al final sale un poco de manera natural, ¿no? ¿Eras más de esos, de los de transmitir con el ejemplo, que no de pegar cuatro voces? Sí, no. A ver, al final había que empujar y también alguna vez había que pegar alguna voz en el vestuario, pero no era yo el que pegaba una voz más alta, no, era intentar inculcar pues eso, que todos los días tienes que ir a entrenar intentando mejorar, que tienes que cuidarte, que tienes que tomarte en serio tu profesión y que todos los días que tú te vistes de corto tienes que dar el callo, ¿no? Entonces, sí, más de esos. Cuidado, porque sobre todo cuando llega gente joven, ¿no? Eso a lo mejor pueden tener muchas distracciones, ¿no? De otro tipo. Los chicos jóvenes que, sobre todo que vienes de fuera y vienes a Madrid, y Madrid te ofrece muchas alternativas y opciones de ocio, ¿no? Y cuando eres joven, que el cuerpo te aguanta todo, o parece que te aguanta todo, pues es difícil, o puede ser difícil estar más centrado. Nosotros en Getafe tuvimos la suerte, es verdad que el club venía de abajo arriba, pero como te he dicho antes, teníamos la suerte de tener jugadores veteranos con experiencia en primera que transmitían buenos valores, y teníamos varios, y en esa transmisión de esos valores, primero le transmitíamos eso a los jóvenes, segundo, teníamos la capacidad de exigir, y evidentemente como luego éramos los primeros para hacer las cosas, pues los jóvenes nos seguían, ¿no? Bueno, pues vayamos a esa eliminatorias coperas, a esa temporada en la que la Copa se convierte, bueno, el Getafe se convierte un poco en el equipo de todo el mundo, ¿no? Seguramente, porque va pasando rondas, llegas a semifinales con el Barça. Creo que el día del gol de Messi, tú no estás en el estadio, no estás en el campo, vamos, básicamente, ¿no? No salgo retratado. No sales en la foto. No, y la vuelta de esa semifinal es posterior a ese gol y a ese partido, que es la que jugamos en el Coliseo. Claro, en el partido de ida, cuando supongo que estarías viendo a lo mejor el partido por televisión, en el momento del gol, ¿eres consciente de la magnitud de lo que ha pasado, o ahí no te das cuenta? No, ahí no me doy cuenta, primero porque a Messi le queda mucha carrera por delante y porque Messi ya hacía barbaridades. Entonces no me doy cuenta, y aparte estoy más centrado en que nos han metido un gol que... Pero bueno, luego efectivamente el gol, cuando te paras a verlo repetido, es una maravilla, ¿no? Y hay sensación después del partido, después de haber vivido todo eso, ¿no? Creo que el partido de ida termina 5-2. ¿Hay algún tipo de sensación de, oye, vamos a pelearlo en la vuelta? Indudablemente. Una de las cosas más fuertes que teníamos allí en Getafe era la fortaleza del grupo, la convicción y el pensar que éramos capaces de cualquier cosa. O sea, vivíamos el día a día de manera tan intensa en los entrenamientos, nos preparábamos tan bien que pensábamos que de hecho, desde que venimos de esa eliminatoria, al día siguiente empezamos ya a empapelar el vestuario con mensajes, entre todos hablábamos que sí se podía. A ver, teníamos una ilusión tremenda, porque es que si ese partido o esa eliminatoria la levantábamos, nos metíamos en una final de Copa del Rey. Para nosotros eso era, pues imagínate, ¿no? Sí, lo máximo posiblemente para muchos de esos jugadores de esa plantilla, ¿no? Entonces, sinceramente,
yo en mi fuero interno y hablando después con muchos compañeros, pensábamos que era posible. Teníamos una duda, y es que al Barça que no te hiciera ningún gol era muy muy complicado, pero sí teníamos el pensamiento de que nosotros podíamos hacer goles y que si nos poníamos por delante, ojo, ¿no? ¿La noche más mágica que has vivido como futbolista? Sí, esa y la final indudablemente. Sí. En la final, luego la sensación es que a lo mejor eso, pues os pudo un poco todo el escenario, o simplemente el rival fue mejor. Yo creo que teníamos un rival enfrente que fue mucho mejor que nosotros. El escenario creo que nos pesó un poquito, es verdad, sobre todo al principio del partido, es lógico. ¿La final fue en el Bernabéu? En el Bernabéu, sí, recuerdo, un ambiente muy bonito, la verdad. Y sí, al principio nos pesó un poco, desde mi punto de vista. Luego ya cuando nos metimos en el partido, pues también teníamos enfrente a un rival muy importante, ¿no? Sin duda, sin duda. Y no sé si después de cuando cierras la etapa en Getafe, que además he leído por ahí que como que no se cerró muy bien, que no terminaste ahí muy bien en el Getafe a pesar de todo el cariño que demuestras hablando del Getafe, bueno, ¿no? No se cerró como a mí me hubiera gustado y ya está. Más por personas. Hubo cosas ahí que a mí no me gustaron en su momento, que pasaron, pero lo cierto es que se cerró y ya está. Ha pasado también mucho tiempo de eso y listo. Sí, yo creo que lo importante es eso, el recuerdo que tienes actualmente del club. Indudablemente para mí el Getafe es uno de los equipos referentes en mi carrera y de los que guardo más cariño, claro que sí. Total, se nota ahí en tus palabras. Y luego te iba a decir eso, que por fin, no sé si se puede decir por fin llegas a Valladolid, porque parecía aquello como un amor imposible. Es verdad. El Valladolid apareció 2 o 3 veces en mi carrera deportiva, la tercera vez que aparece es cuando me marcho, ¿no? Para acabar ahí mis 2 últimos años en primera división. Bueno, una ciudad la verdad que maravillosa para mí. Viví muy bien, estuve muy bien y fueron ya pues mis últimos 2 años en primera, ¿no? Una de las cosas que me deja mi carrera como jugador y creo que ahora como entrenador también es que tienes que intentar estar siempre en continuo crecimiento y dando siempre una vueltecita de tuerca más. Te ibas quedando como atrás, ¿no? Claro, sí, ya sea la institución, sea el jugador, sea quien sea, ¿no? Todo evoluciona. Yo ahora que tengo que plantear un partido contra un rival, al final tienes que tener en cuenta muchas variantes. Antes, cuando yo entrenaba en mi época, se entrenaba de una manera muy concreta, muy analítica, y ahora cada tarea, cada ejercicio que desarrollas en el entrenamiento ya tiene un objetivo guiado a lo que tú quieres hacer el domingo, el día de partido, etcétera, etcétera. Ya todos prácticamente nos vemos en vídeo. En primera división hay a veces que no hacíamos sesiones de vídeo en mi época, entonces al final todo lleva a más especialización, a dar una vuelta de tuerca más. Pero todo desde aspectos defensivos, ¿no? Entrenar momentos concretos del partido en defensa, ¿no? Nosotros ahora entrenamos con la pastillita GPS, ¿no? Es decir, que te da unos parámetros de esfuerzos realizados en campo por el jugador. Y entonces hay unos patrones, te tienes que acercar, ya tienes que plantear el entrenamiento no solo a nivel táctico, sino que a nivel condicional, ni te quedes corto ni te pases de esos parámetros, ¿no? Porque entrenas una cosa, pero no entrenarías la otra, ¿no? Entonces, bueno, todo tiene un nivel de especialización mayor y de ir al detalle mayor, ¿no? Que luego esos datos hay que interpretarlos también, no es solo tener el dato por tener el dato, ¿no? Sino sacar el partido, ¿no? Esa información. Con la paradoja de que al final... manda el futbolista. Indudablemente. Manda el futbolista, manda el talento del futbolista, manda la interpretación del jugador, manda el estado anímico del jugador, que consigas que haya 20, 25 jugadores que te compren la idea y que esos 25 jugadores se coordinen en torno a una idea. Entonces, todo eso, todos los datos, toda la interpretación de esos datos, toda esa información que tienes y que te llueve, la tienes que intentar acomodar sabiendo que al final lo más importante es tener al jugador apto en su cabeza para también que te rinda, ¿no? Total. Sí, hay que meterlo todo en una coctelera y que el cóctel que salga finalmente sea rico, ¿no? Yo cuando jugaba decía, ser entrenador no es tan complicado.
complicado, ¿no? Bueno, Ahora, claro, y a eso se le unen los resultados, ¿no? sí, que estáis súper expuestos en ese sentido. Si nos hemos metido de lleno ya, evidentemente, en tu etapa como entrenador, ¿Cómo se definiría el Vivar Dorado entrenador? ¿O cuál diría Vivar Dorado son sus principales virtudes como entrenador? A ver, es difícil definirme. Hablar A de ver, lo mismo siempre, sí. Intento que los equipos sean equilibrados. Es verdad que mi manera de atacar va más por el juego combinativo, pero tampoco quiero que sea un juego combinativo porque sí, quiero que el balón, al final el balón sea el medio, no sea el fin. En ese sentido, pues intento que el juego sea dinámico, que tenga un ritmo de juego y que a su vez, pues ante la pérdida no estés tan expuesto o sepas reorganizarte, ¿no? No sé si eso define algo como soy como entrenador, pero bueno, ahí deja una carta de presentación, ¿no? Por lo menos. Algún toque, ¿no? Sin duda. En cualquier caso, animamos a la gente a que vea a la Real Sociedad Deportiva Alcalá para ver un poco, ¿no?, la mano, ¿no?, evidentemente de Vivar Dorado, porque aquí has llegado y fue un poco, entiende la expresión, llegar y besar el santo. Seguro que hay mucho trabajo detrás, evidentemente, Sí. pero el primer año conseguir el ascenso y cómo lo conseguís, ¿no?, siendo un poco incluso avasalladores, ¿no?, o con mucha contundencia. Sí, trabajamos mucho. Tuvimos una idea muy clara desde el principio de lo que teníamos que hacer, tanto el cuerpo técnico como la dirección deportiva a la hora de firmar jugadores, como el club, que me compró también la idea, y a partir de ahí pues se fue dando todo rodado, ¿no? ¿Vistes algo en este Alcalá de otras experiencias que hayas tenido tú como futbolista? Hablabas antes a lo mejor de ese crecimiento, de ese proyecto ambicioso, o sea, ¿viste similitudes? Sí, indudablemente. Para mí lo más importante es cómo tú entrenes día a día, pero no como entrenes no ya solo con las capacidades técnicas y tácticas de los jugadores, sino también por la cohesión del grupo, por la ambición de los jugadores. Creo que nosotros hemos tenido una plantilla el año pasado con jugadores con mucho hambre, y como teníamos calidad y como todos teníamos muchas ganas, pues marcaste de que la todo diferencia, fuera ¿no? bien, efectivamente, porque cada entrenamiento superábamos el anterior, siempre con ganas de mejorar. Los jugadores veteranos empujaron muchísimo, se volvió a dar esa combinación de jugadores veteranos que empujan, que son ejemplares, que se ponen los primeros, y jóvenes que cogen ese testigo, ¿no? Entonces generamos también una cohesión ahí. Es verdad que nos fue todos desde el principio muy bien, porque nuestros primeros 5 partidos se contaron con victorias, pero luego el trabajo es que durante la semana era muy bueno, era excelente. Por lo que explicabas antes, un poco vocación tardía a la hora de entrenar. Sí, yo dejo el fútbol, es verdad que ya veo ahí que me apetece entrenar, me apetece intentarlo, no tengo tampoco esa necesidad, de ver qué pasa. Salieron opciones fuera de casa, no era el momento de viajar. Empiezo a entrenar un poco más tarde, primero en Alcorcón, en cantera, y luego en Leganés. Y cuando yo llevo 2 años ya entrenando en Leganés en juveniles, pienso que, porque a mí lo que me ha traído siempre es el fútbol profesional, o el fútbol senior, ¿no? El fútbol de exigencia, ¿no? El deporte de exigencia. Entonces sale la oportunidad de Alcalá, que para mí ha sido un equipo histórico. Cuando yo jugaba estaba al mismo nivel que Leganés, Getafe, Fuenlabrada, etcétera. Y creo que además en un entorno que el Alcalá, cuando tengo la reunión con los dueños del club, con la dirección deportiva, ellos me manifiestan sus ganas de hacer las cosas bien, de asentar un proyecto, de crecer. Es verdad que el año pasado teníamos una necesidad imperiosa, porque pensamos que el Alcalá tenía que dar al menos un pasito más para estar en su sitio, pero esa necesidad la convertimos en virtud, ¿no? Sin duda. Y yo creo que otra victoria importante, aunque seguramente hay que seguir alimentándola, es el hecho de la afición, ¿no? O sea, de cómo se ha recuperado un poco, pues eso, ¿no? Esto que está ahora tan de moda también, de apoya al equipo local, ¿no? Apoya al equipo de tu pueblo, de tu ciudad, ¿no? Que eso también habéis conseguido ahí ir germinando una semilla. Me gustaría pensar que así ha sido. Quiero decir, que no son solo los resultados o los buenos resultados los que atrae a la gente. No, yo creo que, a ver, efectivamente los resultados son los que mandan en un equipo profesional. En cuanto te dedicas a rendimiento, tienes que sacar resultados, pero yo creo que las formas
también atraen a más o menos público o a más o menos aficionado, porque también el que va al campo quiere ver ganar a su equipo, pero también quiere disfrutar un poco. Total. Creo que ahora tenemos una suerte en el Alcalá, y es que los jugadores que tiene el Alcalá, que tenía el año pasado, están muy comprometidos y dan el 100% de lo que tienen, y eso se ve cada vez que jugamos un partido, y más en el Val, que es en nuestro campo, y eso también está llamando a la gente. Creo que el año pasado el comportamiento del equipo partió de eso, luego tuvimos momentos brillantes de juego, pero cuando no teníamos momentos brillantes de juego, los jugadores se ponían el mono y al menos su afición ve que sus jugadores están implicados y dan ese plus, que yo creo que también lo estamos teniendo este año. Y el ver los 2 partidos en que nos jugamos el ascenso, el campo lleno, pues fue la verdad que maravilloso, porque también tienes ese orgullo, no sé si es orgullo, esa vanidad, no sé, ese corazoncito de decir, ostras, me apoya la gente de donde yo soy, me apoya, ¿no? Y eso también te genera cierta satisfacción, que es también por lo que nos dedicamos a esto, ¿no? A mí me preguntan por la afición, es que siempre te va a dar un plus, porque cuando yo jugaba había veces que estabas medio muerto y veías que la gente apoyaba y ese ánimo te sacaba como un que poquito revivía, más, ¿no? Sí, es así. Total. ¿Cómo ha sido el aterrizaje en Segunda Federación? ¿Tan duro como lo esperabas? ¿Adaptándose poco a poco? ¿Cómo lo calificarías? Bueno, yo creo que el equipo en términos generales está rindiendo muy bien, estamos rindiendo muy bien. Cada partido tenemos opciones. El otro día, para mí, el partido contra Las Palmas es engañoso el resultado. Sinceramente creo que hasta su primer gol nosotros tenemos muchas más opciones. Es verdad que ese rendimiento tenemos que intentar hacerlo efectivo, sobre todo quizás siendo más certeros, ¿no? Pero es verdad que cuando tú subes de una categoría a otra, pues hay ciertos aspectos en los que tú te tienes que amoldar, te tienes que adaptar, y en esas estamos, ¿no? No obstante, estoy convencido que si nosotros seguimos dando este rendimiento, lo demás va a venir, porque es lo principal, es lo primero, el rendimiento, el comportamiento que tiene que tener tu equipo, y eso lo estamos teniendo, con lo cual lo demás tiene que llegar sí o sí. Pero es una categoría súper exigente. Más exigente. Solo por el hecho de que descienden 5 equipos, que prácticamente puedes estar 10º y estar con el agua al cuello, ¿no? De 18 bueno, que pues hay. Es algo que tendremos que manejar también a nivel mental. Nuestro objetivo este año es afianzar al equipo en la categoría, y afianzar al equipo en la categoría con los márgenes tan pequeños que hay. Tienes que jugar con el factor de que la tabla no tiene que ser tu principal baremo, me explico. A veces 1 o 2 puntos de diferencia te dan 5 posiciones en la tabla, que no es la referencia, ni para bien ni para mal. Entonces también en ese manejo que nosotros tengamos de esas situaciones, pues también puede estar el éxito este año. Ahora vienen 2 partidos súper especiales, imagino que para ti aún más. Primero, bueno, cuando estamos grabando esto todavía no se han enfrentado al Tenerife, cuando lo vean los espectadores sí se habrá enfrentado ya el filial del Tenerife, pero es que es primero el filial del Tenerife y luego el primer equipo. Un auténtico transatlántico, ¿no? El primer clasificado de nuestro grupo, y luego un equipo de superior categoría que también va primero en su grupo, ¿no? Bueno, 2 partidos muy exigentes. Yo, para mí, son efectivamente de máxima exigencia, máxima concentración, pero en estos partidos también te ofrecen la oportunidad, el reto y el aliciente de mejorarte y hacerte mejor como jugador y como equipo, ¿no? Entonces, en ese sentido, también los afrontamos con la ilusión. Creo que estamos preparados para hacer muy buenos partidos, y con el reto y el desafío de que tienes que dar lo mejor de ti mismo, y que puedes dar lo mejor de ti mismo y salir airoso, pero tienes que estar dispuesto a dar lo mejor, sobre todo, y que te van a exigir el estar más vivo y ese margen de mejora continua, ¿no? Que has hecho todo lo posible, pero hay situaciones que se te han dado para perder, tu desempeño lo has hecho. Entonces también total. Nosotros intentamos analizar desde el rendimiento, sabiendo que el resultado está ahí, sabiendo que cada vez que nos vestimos de corto, afrontamos un partido, nosotros vamos a luchar por un resultado, ¿no? Ese día también el Val va a vivir una noche mágica, yo creo, incluso independientemente, ¿no? del resultado final, que yo entiendo que tú estás preocupado por el resultado. Bueno, vamos a ver, quiero decir, al final las noches siguen siendo mágicas o no, también en función del resultado Sí, es importante, por supuesto. No del resultado en sí, sino de lo que tú hayas hecho en el partido, ¿vale? Sí, de dar la cara, ¿no? Que decir los entrenadores, exacto, no
pero no solo de dar la cara, sino realmente tener opciones reales de Sí. disputar el partido. Es verdad que el Tenerife, el primer equipo es un equipo que es de superior categoría, que en situaciones normales él te ha de vencer más veces que tú a él, pero nosotros tenemos que intentar buscar esas probabilidades, que seguramente que sean menores, pero las que sean, intentar afinarlas, intentar que se den lo más posible para por lo menos apurar esas probabilidades que tenemos de también disputar un partido realmente, ¿no? Entonces, cuando lo juguemos, veremos si es una noche buena en función del rendimiento que hayamos tenido o no, ¿no? Mucho mensajito estos días, Alcalá, Tenerife, Alcalá, por aquello de los amigos y demás contactos que puedas tener por allí. Bueno, alguno que otro, pero no. Amistoso, en tono amistoso, Sí, evidentemente, sí, ¿no? sí, y de, sí, oye, sí. nos Aparte- vemos, aparte oye, hace bueno. mucho tiempo que yo jugué ya allí en Tenerife, entonces he jugado ya más veces, alguna vez más Sí. contra el Tenerife. Bueno, esto es algo más que el tiempo lo amortigua. Claro, sí, sí. La última que te hago ya para acabar esta entrevista. Un viaje que te quede por hacer, sea o no en coche, y puede ser un viaje vital o puede ser un viaje físico, en realidad, un sitio donde quieras ir, o si quieres puedes tirar por algo más vital, un viaje que te quede por hacer. Bueno, me gustaría, es un viaje que no sé si lo podré hacer, me gustaría atravesar Estados Unidos en coche, tomarme mi tiempo, es algo que tengo pendiente, he viajado un par de veces a Estados Unidos y es un país que en apariencia me gusta, me llama la atención y me gustaría tener tiempo, pues eso, para atravesármelo con tiempo, ir parando, viendo cosas. Y la verdad que de los viajes que he hecho, muchas veces el ir en coche, la capacidad, alguna vez incluso me he ido de vacaciones una semana, 10 días, teniendo más o menos alguna parada concreta, pero no estableciéndolas del todo. Un poco improvisando, Un poco entonces, improvisando, ¿no? Y a la aventura, ¿no? Que es Ajá. como me gusta también viajar mucho. Qué bueno, pues nos quedamos con esa última reflexión y nada, te agradecemos mucho eso, que nos hayas dedicado este ratito a Conexión sobre Ruedas, espero que hayas estado cómodo, que lo hayas pasado bien y bueno, también que todo el mundo haya conocido un poquito mejor al entrenador de la Real Sociedad Deportiva Alcalá, que tiene grandes retos por delante, como hemos visto. Sí, grandes retos. Creo que en Alcalá estamos con la ambición continua de seguir creciendo. Espero que nosotros, desde luego, no lo vamos a perder. Yo creo que en el club están muy concienciados y mentalizados con esto y creo que eso es lo mejor que le puede pasar a un grupo competitivo, ¿no? En ese sentido también se nos está brindando un entorno muy bueno para trabajar y esperemos seguir por ahí y sobre todo llevar el Alcalá donde nosotros queremos y poder ofrecer un club, que es lo que está la propiedad y también nosotros como entrenadores, un club sólido también, ¿no? Entonces este año evidentemente va a ser muy importante porque has subido de categoría, necesitas afianzarte, no es fácil y también donde vamos a necesitar el apoyo de nuestra gente. Bueno, pues aquí en Conexión sobre Ruedas estaremos muy atentos, seguiremos tus pasos, tus viajes, así que nada, un placer y muchas gracias, Muchas mister. gracias a vosotros. Vale.